Introducción. Una de las características más distintivas y menos entendidas del judaísmo es la imaginación cronológica. El mundo moderno cobró forma a través de 4 revoluciones: la inglesa, la norteamericana, la francesa y la rusa. 2 de ellas, la inglesa y la norteamericana, se vieron inspiradas por la Biblia hebrea, la cual por primera vez estuvo ampliamente disponible en los siglos XVI y XVII, debido a la reforma y a la invención de la imprenta. En contraste, la Revolución Francesa y la rusa estuvieron inspiradas por la filosofía. La Revolución Francesa por la obra de Jean-Jacques Rousseau, la rusa por los escritos de Karl Marx. Sus historias fueron marcadamente diferentes. En Inglaterra y Estados Unidos, la revolución provocó una guerra, pero llevó a un crecimiento gradual de libertades civiles, derechos humanos, un gobierno representativo y eventualmente la democracia. Las revoluciones francesa y rusa comenzaron con sueños utópicos y terminaron con una pesadilla infernal. Ambas dieron lugar al terror, al derramamiento de sangre y a la represión de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y la visión política que se encuentra en el eje mismo del Tanaj? La respuesta está en la diferente concepción del tiempo. La porción de la Torá de Bear establece un modelo revolucionario para una sociedad de justicia, libertad y dignidad humana. En la base se encuentra la idea del jubileo, cuyas palabras proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes, fueron grabadas en uno de los mayores símbolos de la libertad, la campana de la libertad, en Filadelfia. Una de sus provisiones es la liberación de los esclavos. Si tu hermano empobrece y es vendido a ti, no lo harás trabajar con trabajo de esclavo. Como empleado o residente será contigo. Hasta el año del jubileo trabajará contigo, entonces él y sus hijos serán liberados, y retornará a su familia, y al patrimonio de sus ancestros retornará. Pues ellos son mis siervos, a los que saqué de la tierra de Egipto, no podrán ser vendidos como esclavos. No los subyugarás por medio de trabajo quebrantador, y temerás a tu Dios. Porque los hijos de Israel son mis siervos, ellos son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Hachem, tu Dios. Los términos del pasaje son claros. La esclavitud es incorrecta. Es un ataque a la condición humana. Ser creados a imagen de Dios implica haber sido creados para una vida de libertad. La idea misma de la soberanía de Dios implica que solo Él puede requerir el servicio de la humanidad. Quienes son siervos de Dios no pueden ser esclavos de nadie más. A esta distancia temporal, es difícil recapturar el radicalismo de esta idea que derrumbó los fundamentos de la religión en la antigüedad. Las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Egipto, se basaban en las jerarquías de poder que se consideraban inherentes a la naturaleza misma del cosmos. Ellos creían que tal como había rangos y grados entre los cuerpos celestiales, así también era en la tierra. Los grandes rituales y monumentos religiosos fueron diseñados para reflejar y fortalecer esas jerarquías. En este aspecto, Karl Marx tenía razón. La religión en la antigüedad era el manto de santidad que ocultaba la desnuda brutalidad del poder. Ella canonizaba el status quo. Pero en el corazón de Israel había una idea que era prácticamente impensable para la mente antigua. Que Dios interviene en la historia para liberar a los esclavos, que el poder supremo está del lado de los indefensos. No es accidental que Israel naciera como nación bajo condiciones de esclavitud. A lo largo de la historia, Israel llevó el recuerdo de esos años, el pan de la aflicción y las hierbas amargas de la servidumbre, porque el pueblo de Israel sirve como un recordatorio eterno para sí mismo y para el mundo, de la necesidad moral de la libertad y la necesidad de protegerla. El Dios libre desea el servicio libre de seres humanos libres. Sin embargo, la Torá no anuló la esclavitud. Esta es la paradoja que encontramos en Bear. Por cierto, era algo limitado y humanizado.
Cada 7 días, los esclavos tenían descanso y podían sentir el sabor de la libertad. En el 7º año, los esclavos israelitas eran liberados. Si escogían lo contrario, entonces eran liberados el año del jubileo. Durante sus años de servicio, debían ser tratados como empleados. No podían ser sujetos a labores forzadas ni que quebraran su espíritu. Todos los aspectos deshumanizantes de la esclavitud estaban prohibidos. Sin embargo, la esclavitud misma no se prohibió. ¿Por qué? Era algo incorrecto, debería haber sido anulada. ¿Por qué la Torá permitió que continuara una institución defectuosa? Todos los procesos en la naturaleza son graduales. El feto se desarrolla lentamente en el útero. El niño va madurando, etapa por etapa. Lo que se aplica a los individuos, se aplica también a las naciones y civilizaciones. Es imposible pasar repentinamente de un extremo al otro. De acuerdo con la naturaleza humana, es imposible que la persona de repente deje atrás cualquier cosa a la que estaba acostumbrada. De forma acorde, Dios no les pidió a los israelitas que abandonaran de golpe todo aquello a lo que se habían acostumbrado en Egipto. Dios evitó prescribir aquello que el pueblo por su disposición natural sería incapaz de obedecer. Pero sin duda Dios puede hacer cualquier cosa, incluso cambiar la naturaleza humana. ¿Por qué entonces no transformó simplemente a los israelitas para que fueran capaces de llegar de inmediato a la virtud más elevada? La respuesta es simple. Para Dios no es difícil cambiar la naturaleza de cada individuo. Por el contrario, es posible y está dentro de su poder. Pero nunca fue su voluntad hacerlo y nunca lo será. Si hubiera formado parte de su voluntad cambiar la naturaleza de cualquier persona, la misión de los profetas y la entrega de la Torá hubieran sido superfluas. En los milagros, Dios cambia la naturaleza, pero nunca la naturaleza humana. Si Él lo hiciera, todo el proyecto de la Torá, el servicio libre de los seres humanos, se anularía. No hay nada grandioso en programar 1 millón de computadoras para que obedezcan instrucciones. La grandeza de Dios se encuentra en haber tomado el riesgo de crear un ser, el Homo sapiens, capaz de elegir y de asumir responsabilidad de obedecer a Dios libremente. Dios quiso abolir la esclavitud, pero por propia elección de los seres humanos, y eso lleva tiempo. Las economías antiguas dependían de la esclavitud. La forma particular que encontramos en Bear, la esclavitud a causa de la pobreza, era el equivalente funcional de lo que hoy llamamos sistema de trabajo, es decir, beneficios sociales a cambio de trabajo. La esclavitud como tal solo fue abolida en Gran Bretaña y en los Estados Unidos en el siglo XIX y en Norteamérica después de una guerra civil. El desafío al cual responde la legislación de la Torá es: ¿cómo se puede crear una estructura social en la cual, por propia voluntad, las personas eventualmente lleguen a ver la esclavitud como algo malo y elijan libremente abandonarla? La respuesta se encuentra en un solo giro. Cambiar la esclavitud de ser una condición ontológica. ¿Qué es lo que soy? A una circunstancia temporal. Ningún israelita tenía permitido ser o verse a sí mismo como un esclavo. Podía verse reducido a la esclavitud por un periodo de tiempo, pero se trataba de una situación pasajera, no de una identidad. Comparemos esto con el relato de Aristóteles. Por analogía, necesariamente se debe aplicar a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, todos los hombres que se diferencian entre sí, en lo que difiere el alma del cuerpo, o el cuerpo del hombre, de una bestia salvaje, esas personas son esclavas por naturaleza, y para ellas es mejor verse sujetas a esta clase de control, tal como es mejor para las otras criaturas que he mencionado. Porque un hombre, que es capaz de pertenecer a otra persona, es por naturaleza un esclavo. Para Aristóteles, la esclavitud es una condición ontológica, un hecho de nacimiento. Algunos nacen para dominar y otros para ser dominados. Esta es precisamente la perspectiva del mundo a la cual se opone la Torá.
Todo el complejo de legislación bíblica está diseñado para asegurar que ni el esclavo ni su amo lleguen a considerar la esclavitud como una condición permanente. Un esclavo debe ser tratado como un empleado o un residente. En otras palabras, con el respeto debido a un ser humano libre. De esta forma la Torá aseguró que a pesar de que la esclavitud no pudiera abolirse de la noche a la mañana, eventualmente llegará a abolirse. Y eso fue lo que ocurrió. Existen profundas diferencias entre la filosofía y el judaísmo, y una de ellas radica en la forma que entienden el tiempo. Para Platón y sus herederos, la filosofía trata sobre la verdad que es atemporal, o para Hegel y Marx, de la inevitabilidad histórica. El judaísmo trata de verdades, como la libertad humana, que se convierten en hecho, en y a través del tiempo. Esta es la diferencia entre lo que yo llamo la imaginación lógica y cronológica. La imaginación lógica da lugar a la verdad como sistema. La imaginación cronológica da lugar a la verdad como historia. Una historia es una secuencia de eventos que se extienden a lo largo del tiempo. Las revoluciones basadas en sistemas filosóficos fracasaron porque el cambio en los asuntos humanos requiere tiempo, y la filosofía es incapaz de entender la dimensión humana del tiempo. El resultado inevitable es que, en la famosa frase de Rousseau, obligaron a los hombres a ser libres, una contradicción de términos y la realidad de la vida bajo el comunismo soviético. Las revoluciones basadas en el Tanaj triunfaron porque ellas marcharon en la dirección de la naturaleza humana, reconociendo que hace falta tiempo para que las personas puedan cambiar. La Torá no abolió la esclavitud, pero puso en movimiento un proceso que llevaría a que la gente llegara por sí misma a la conclusión de que era algo incorrecto. Como lo logró, es una de las maravillas de la historia. El capítulo 26 de Baikra establece con sorprendente claridad los términos de la vida judía bajo el pacto. Por un lado, hay una imagen idílica de las bendiciones de favor divino. Si Israel sigue los decretos de Dios y cumple sus mandamientos, entonces habrá lluvia, la tierra dará sus frutos, y habrá paz, el pueblo florecerá, tendrán hijos, y la presencia divina estará entre ellos. Dios los hará libres. Yo quebré las barras de su yugo, y les permití caminar con la cabeza en alto. Sin embargo, el otro lado de la ecuación es aterrador. Las maldiciones que caerán sobre la nación, si los israelitas no honran su misión, como una nación sagrada. Pero si ustedes no me escuchan, y no llevan a cabo todos estos mandamientos, mandaré sobre ustedes pánico, consunción, y fiebre ardiente, que hacen languidecer los ojos, y angustian las almas, sembrarán en vano sus semillas, porque sus enemigos las comerán. Si después de esto no me obedecen, los proseguiré atormentando 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré la soberbia de su poder, haré sus cielos como hierro, y su tierra como cobre. Convertiré sus ciudades en ruinas, y haré que sus santuarios queden desolados, y no oleré sus fragancias placenteras. Haré que su tierra quede desolada, y sus enemigos que habitan en ella serán desolados. A los sobrevivientes entre ustedes, yo traeré aprensión a sus corazones, en las tierras de sus enemigos, el sonido de una hoja que cruje los perseguirá, y mirán cómo se huye ante la espada y caerán, pero sin perseguidor alguno. Levítico 26 versículos 14 al 36. Leído entero, este pasaje se parece mucho a la literatura del Holocausto. La repetición de las frases. Si después de todo esto, si a pesar de esto, si a pesar de todo, parecen golpes de martillo del destino. Es un pasaje demoledor por su impacto, tanto más, porque gran parte se volvió realidad en diversos momentos de la historia judía. Sin embargo, las maldiciones terminan con la más profunda promesa del consuelo final. A pesar de todo, Dios no quebrará su pacto con el pueblo judío. De forma colectiva, seremos eternos. Pueden sufrir, pero nunca serán destruidos. Saldrán al exilio, pero eventualmente retornarán. Expresado con el mayor dramatismo, esta es la lógica del pacto.
A diferencia de otras concepciones de la historia o de la política, el pacto no considera que nada sea inevitable o incluso natural en el destino de un pueblo. Israel no seguirá las leyes habituales de auge y caída de las civilizaciones. El pueblo judío no debe ver su existencia nacional en términos de cosmología, escrita en la estructura del universo, inmutable y fija para todo el tiempo, como lo entendían en la antigüedad en la Mesopotamia y en Egipto. Tampoco deben ver su historia como cíclica, un tema de crecimiento y decadencia. En cambio, su existencia depende por completo de consideraciones morales. Si Israel se mantiene fiel a su misión, florecerá. Si se aleja de su vocación, sufrirá derrota tras derrota. Hay solo otra nación en la historia que consistentemente vio su destino en términos similares: los Estados Unidos. La influencia de la Biblia hebrea sobre la historia norteamericana, transmitida por los peregrinos y reiterada desde entonces en la retórica presidencial, fue decisiva. De esta manera describió un escritor la fe de Abraham Lincoln. Somos una nación formada por un pacto, por la dedicación a un grupo de principios y por un intercambio de promesas de mantener y propulsar ciertos compromisos entre nosotros mismos y con todo el mundo. Estos principios y compromisos son el eje de la identidad norteamericana, el alma del cuerpo político. Ellos hacen de los Estados Unidos una nación singular y especialmente valiosa entre todas las otras naciones. Pero el otro lado de la concepción contiene una advertencia muy similar a las advertencias que los profetas dieron a Israel. Si fallamos en cumplir nuestras promesas mutuas y perdemos los principios del pacto, entonces perdemos todo, porque eso es lo que somos. La política del pacto es política moral que impulsa una conexión elemental entre el destino de una nación y su vocación. Esta es la condición de ser un Estado, no como una cuestión de poder, sino como una responsabilidad ética. Uno podría llegar a pensar que esta clase de política le roba a la nación su libertad. Eso fue lo que argumentó Spinoza. Por lo tanto, este era el propósito de la ley ceremonial, que los hombres no hagan nada por propia voluntad, sino que siempre actúen bajo una autoridad externa y constantemente deban confesar con sus actos y sus pensamientos que no son sus propios amos. Sin embargo, en este sentido Spinoza se equivocó. La teología del pacto es empáticamente una política de la libertad. Lo que ocurre en Vaikra 26 es una aplicación a una nación en conjunto de la proposición efectuada por Dios a individuos al comienzo de la historia humana. Entonces Dios le dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu rostro? Si mejoraras, ¿no serías perdonado? Pero si no mejoras, el pecado yace a tu puerta, y hacia ti será su deseo, pero tú puedes dominarlo. Génesis 4 versículos 6 y 7. Dios le dijo que la elección estaba en sus manos. Eres libre de hacer lo que eliges. Pero los actos tienen consecuencias. No puedes comer de más y no hacer ejercicio y mantenerte sano. No puedes actuar con egoísmo y ganarte el respeto de los demás. No puedes permitir que prevalezcan las injusticias y mantener una sociedad unida. No puedes dejar que los líderes usen el poder para sus propios intereses sin destruir las bases de un orden social libre y agradable. No hay nada místico en estas ideas. Es algo eminentemente lógico. Pero también hay aquí una moral ineludible. Yo te saqué de la esclavitud a la libertad, dijo Dios, y te di la posibilidad de ser libre. Pero no puedo, ni quiero abandonarte. No intervendré en tus elecciones, pero te instruiré cuáles son las elecciones que debes tomar. Te enseñaré la constitución de la libertad. El primer principio, y el más importante, es este. Una nación no puede adorarse a sí misma y sobrevivir. Tarde o temprano, el poder corromperá a quienes lo ejercen. Si la fortuna lo favorece y se enriquece, se volverá autocomplaciente y eventualmente caerá.
sus ciudadanos ya no tendrán el coraje de luchar por su libertad y caerán en manos de otra potencia más espartana. Si hay grandes inequidades, las personas carecerán de un sentido de lo que es el bien común. Si el gobierno es prepotente y no rinde cuentas, no logrará obtener la lealtad del pueblo. Nada de esto te quita la libertad. Simplemente es el paisaje dentro del cual se ejerce la libertad. Puedes elegir un camino u otro, pero no todos los caminos conducen al mismo destino. Para mantenerse libre, una nación debe servir a algo más grande que ella misma, nada menos que a Dios, junto con la creencia de que todos los seres humanos fueron creados a su imagen. La autoidolatría en una escala nacional lleva al totalitarismo y a la extinción de la libertad. En el siglo XX fue necesario que murieran más de 100 millones de personas para recordarnos esta verdad. Ante el sufrimiento y la pérdida, hay dos temas fundamentalmente diferentes que un individuo y una nación se deben cuestionar y que llevan a diferentes resultados. El primero es: ¿qué es lo que yo, o nosotros, hicimos mal? El segundo es: ¿quién nos hizo esto? No es una exageración decir que esta es la opción fundamental que gobierna los destinos de las personas. Lo último conduce ineludiblemente a lo que hoy se conoce como la cultura de la víctima. Se trata de localizar la fuente del mal fuera de uno mismo. Otro tiene la culpa. No soy yo, ni somos nosotros los culpables, sino una causa externa. La atracción de esta lógica puede ser abrumadora. Genera simpatía, pide y evoca compasión. Sin embargo, es profundamente destructivo. Lleva a la gente a verse a sí misma como objetos, no como sujetos. Están hechos, no son los que hacen. Son pasivos, no activos. Los resultados son ira, resentimiento, rabia y una sensación ardiente de injusticia. Sin embargo, nada de esto conduce jamás a la libertad, ya que por su misma lógica, esta mentalidad abdica de la responsabilidad por las circunstancias actuales en las que uno se encuentra. Culpar a los demás es el suicidio de la libertad. En cambio, culparse a uno mismo es difícil. Implica vivir con una autocrítica constante. No es un camino hacia la paz mental. Sin embargo, nos brinda una fuerza profunda. Implica que precisamente porque aceptamos la responsabilidad por las cosas malas que han sucedido, también tenemos la capacidad de trazar un curso diferente en el futuro. Dentro de los términos establecidos por el pacto, el resultado depende de nosotros. Esa es la geografía lógica de la esperanza y se basa en la elección que Moche definiría posteriormente con estas palabras: pongo hoy por testigos ante ustedes, al cielo y a la tierra, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deberás escoger la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30 versículo 19. Una de las más profundas contribuciones que la Torá hizo a la civilización occidental es esta: que el destino de las naciones no se encuentra en lo externo, en la riqueza o el poder, el destino o las circunstancias, sino en la responsabilidad moral. La responsabilidad de crear y mantener una sociedad que honre la imagen divina en cada uno de sus ciudadanos, ricos o pobres, poderosos o menos poderosos. La política de la responsabilidad no es simple. Las maldiciones de Baikra 26 están lejos de brindar consuelo. Sin embargo, el profundo consuelo con el que terminan no es algo accidental, ni simples ilusiones. Es el testimonio del poder del espíritu humano, convocado a lo más elevado. Una nación que se ve a sí misma como responsable de los males que le acontecen, es también una nación que tiene un poder inextinguible de recuperarse y retornar. Shalom. Resumen. La presión grupal por lo general se considera un concepto negativo, un fenómeno que alienta a la gente a actuar casi ciegamente, impulsada por la necesidad de ser aceptada y querida.
Por lo general se la identifica con un mal comportamiento, incluso con un comportamiento peligroso. Aunque se la suele asociar con los adolescentes en relación a temas tales como la imagen corporal, el abuso de sustancias y el bullying, en esencia se trata de un fenómeno que existe en todas las edades y en todas las comunidades. Con la difusión exponencial de los medios sociales y la tecnología, los canales a través de los cuales se puede experimentar la presión grupal que se han expandido, su alcance creció y sus influencias negativas se intensificaron. Pero considerar a la presión grupal como algo puramente negativo es ver solo el resultado dañino de un fenómeno neutro. En verdad, la presión grupal también puede tener resultados positivos. En la descripción de la Torá del año del jubileo, Yovel, la nación es obligada a dejar descansar la tierra y liberar a todos los siervos judíos. Consagrarán el 50º año y proclamarán emancipación en la tierra para todos sus habitantes. Será el año del jubileo para ustedes, cada hombre retornará a su patrimonio y cada hombre retornará a su familia. Es el jubileo, el 50º año, para ustedes será. No sembrarán, no segarán lo que crece por sí solo, y no recogerán sus uvas apartadas. Porque es el jubileo, sagrado será para ustedes, del campo podrán comer su producto. Levítico 25 versículos 10 al 12. La razón fundamental de este mandamiento es recordarnos que Dios es quien dirige el show, y que el hombre no es más que un fideicomisario sagrado de la tierra de Israel, y de los derechos humanos básicos, tal como la libertad. Esta mitzvah nos ennoblece con un propósito divino, y con un sentido de humildad. Al mismo tiempo, nos permite reflexionar sobre la moral, la ética, y la responsabilidad individual cotidiana. Interesantemente, esta importante ocasión es anunciada con el toque del chofar, Levítico 25 versículo 9. La pregunta obvia es por qué, y cuál es el significado del chofar, en este momento particular. Dejar quieta nuestra mano, después de trabajar durante años, es una tarea muy difícil que requiere un elevado nivel de fe. Similarmente, liberar a nuestros siervos, después de que se han convertido en una parte crucial de nuestro cronograma diario, es un difícil desafío. En este momento difícil, el toque del chofar presenta una inesperada voz de apoyo y consuelo. En el momento en que comienza el jubileo, cuando cada persona sale y toca su chofar, de inmediato se ven bombardeados por los numerosos toques de chofar de sus vecinos. Este sentido de unidad comunitaria y dedicación combinada a Dios ofrece consuelo y apoyo. La verdadera sensación de estar juntos en el mismo barco. La angustia de las masas es reconfortante para el individuo. En tiempos bíblicos, el sonido del chofar era un mecanismo para anunciar algo al mundo. Si bien la tarea del jubileo es extremadamente difícil de implementar, es reconfortante comprender que todos experimentan juntos la misma lucha. En la vida, a menudo enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Aunque podemos pensar que somos los únicos en el mundo que pueden entender el alcance de nuestros desafíos, en verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1 versículo 9. Hay consuelo al saber que hay otras personas que enfrentan y enfrentarán cargas similares. El concepto de presión grupal, a menudo entendido a través de una lente negativa, en contextos apropiados, puede adquirir una dirección positiva. Quizás esto queda expresado en nuestra generación, a través de la miríada de grupos de apoyo, que comienzan cada día a través de los medios sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. Asimismo, muchos movimientos revolucionarios comenzaron simplemente porque unos pocos individuos compartieron una visión y soñaron en la misma dirección. Para aprovechar realmente la fuerza positiva que existe en el contexto del apoyo entre pares, es importante buscar y construir redes de personas que comparten valores similares, que ayudarán a fomentar y reforzar lo que es importante para nosotros, y que compartirán nuestra angustia en los momentos de prueba. El sonido del chofar despierta el corazón del hombre y actúa como un recordatorio de que nunca estamos solos, no en nuestros triunfos, ni en nuestras tribulaciones. La voz del chofar despierta una sensación de camaradería, que sirve para transformar el potencial negativo de la presión grupal
en el consuelo del apoyo grupal. Al llegar al final del libro de Levítico, la Torá dedica varios capítulos a describir la recompensa por observar los mandamientos de Dios y los castigos que recibiremos si elegimos ignorarlos. La Torá comienza esta sección con la famosa frase: In bejukotai telehu. Levítico 26 versículo 3. Este versículo por lo general se traduce: si siguen mis decretos. Sin embargo, la palabra telehu viene de la raíz alaj, que significa caminar. Por lo tanto, la traducción literal de esta perpleja frase sería: si caminan con mis decretos. Para interpretar este versículo, el Midrash nos refiere a otro versículo del libro de Salmos. El rey David dice: medité sobre mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Salmo 119 versículo 59. El Midrash explica que el rey David le dijo a Dios: Amo del universo, cada día vuelvo a pensar las cosas, y decido ir a cierto lugar. Pero mis pies vuelven a llevarme a las sinagogas, y a las casas de estudio. En un nivel simple, el rey David parece estar diciendo que cada día piensa a dónde ir, pero sin importar a dónde él decida ir, sus pies siempre terminan llevándolo a una sinagoga, o a una casa de estudio, a lugares de santidad. Sin embargo, en el mundo, todo contiene una chispa divina inherente. En algunos lugares, esta santidad es más aparente, y en otros está más oculta. Por lo tanto, lo que el rey David dice es que a pesar de que durante cada día él pueda ir a varios lugares diferentes a donde sea que vaya, incluso si se trata del destino más mundano, él encuentra allí la presencia divina de la misma manera que la encontraría en una sinagoga o en una casa de estudio. En otras palabras, la realidad interna del mundo es idéntica en todas partes. Existe un manantial de espiritualidad por debajo de la superficie de cada momento y de cada lugar. A veces este está más accesible y otras veces hace falta más esfuerzo para cavar y llegar a ella. Nuestro desafío en la vida es aprovechar esta fuente infinita de santidad que está presente en todos nuestros emprendimientos y en todas partes. A veces pensamos que estudiar Torá y rezar, en contraste al resto de nuestras actividades cotidianas, son las únicas dos formas en que podemos conectarnos con Dios. Sin embargo, de acuerdo con la explicación anterior del Midrash, podemos y debemos esforzarnos por lograr una conexión con la presencia divina en todas partes. Podemos encontrar lo divino casi en todas las cosas, por ejemplo, desde admirar una puesta de sol en la playa, hasta al escuchar la risa de los niños mientras juegan. Al prestar atención a los bellos detalles que existen en la obra maestra de Dios, que es este mundo, podemos elevar el nivel espiritual de nuestra existencia a uno que no esté restricto a las paredes de la casa de estudio, ni a los bancos de la sinagoga. Dios creó un mundo bello para que sus creaciones puedan disfrutarlo. De nosotros depende encontrar los hilos espirituales que están entretejidos en cada elemento de este mundo, como dice en Deuteronomio. Desde allí buscarán a Hashem, tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4 versículo 29. Cada lugar a donde vamos, y cada emprendimiento en el cual nos embarcamos, contiene una chispa divina que espera ser atrapada. En este contexto, podemos entender por qué todas las leyes y prácticas judías son llamadas halajá, un término que tiene la misma raíz, halaj, caminar. Las leyes y prácticas judías son mucho más que un sistema de reglas. Ellas representan toda una forma de vida, dirigida a elevar todo lo que hacemos, y a donde sea que vayamos, a un nivel espiritual más elevado, y a servir como un recordatorio constante de nuestra relación con lo divino. Por lo tanto, cada encuentro nos brinda una oportunidad para cumplir la primera frase de esta porción de la Torá, permitiéndonos encontrar santidad en todos lados, si caminamos con los decretos de Dios. Como judíos, nuestra experiencia religiosa no debe estar simplemente confinada a la sinagoga, debemos sumergirnos en cada situación, armados con el conocimiento de que tenemos el potencial para aprovechar los manantiales infinitos de santidad que sustentan nuestra existencia. Shabbat Shalom.